Viernes, 25 de abril de 2025. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 203-0291. Tipo, aislada. Daños y perjuicios en el juicio oral mercantil. Para que proceda su condena deben expresarse en la demanda los hechos en que se sustenten, precisando en qué consistieron, y deberá acreditarse su existencia con pruebas fehacientes. Hechos. En la vía oral mercantil se demandó el pago de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contraídas en un contrato de suministro de materiales. El juez declaró procedente la acción y condenó a la demandada al pago de una indemnización por daños y perjuicios, a pesar de que no se demostró su existencia con pruebas en las que estos se hubieran materializado, ni se mencionó en los hechos de la demanda en que consistieron. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para que proceda la condena al pago por daños y perjuicios deben expresarse en la demanda los hechos en que se sustenten, precisando en qué consistieron, y deberá acreditarse su existencia con pruebas fehacientes. Justificación. De conformidad con los artículos 1327, 1390 bis 11, fracción V y 1390 bis 13, del Código de Comercio. La sentencia que se emita debe ocuparse exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación. Asimismo, en los juicios orales mercantiles la actora desde su demanda debe expresar los hechos en que funde su acción y señalar los documentos públicos o privados que tengan relación con cada uno de ellos, así como, en su caso, proporcionar los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. No basta la afirmación de que se ocasionaron daños y perjuicios para obtener en automático una indemnización. Es necesario que ese derecho se relacione debidamente en los hechos de la demanda, en donde se indique claramente cuál es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio y la privación de la ganancia lícita que debió obtenerse con el cumplimiento de la obligación, con pruebas fehacientes que pueda el juzgador tomar en consideración para poder fijar los daños y perjuicios que se reclaman, y no inferirse de las pruebas ofrecidas, pues se dejaría en estado de indefensión a la parte demandada. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 3. Registro digital, 203-0302. Tipo, aislada. Juicio oral mercantil. El cómputo del plazo de 15 días para promover amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en la audiencia de juicio y, en su caso, su aclaración, inicia el día siguiente al en que surte efectos la notificación. Hechos. En un juicio oral mercantil se dictó sentencia definitiva en la audiencia de juicio, se notificó a las partes en ese mismo acto y surtió efectos al día siguiente. El cuarto día posterior a la audiencia, la actora solicitó la aclaración de un punto resolutivo de la sentencia. El juez la aclaró y la notificó a las partes. La enjuiciada promovió amparo directo contra la sentencia definitiva y su aclaración. El Tribunal Colegiado de Circuito lo desechó por extemporáneo. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si en el juicio oral mercantil la sentencia definitiva se dicta en la audiencia de juicio, en ese mismo acto se notifica a las partes y dicha notificación surte efectos al día siguiente. El plazo de 15 días previsto por la Ley de Amparo para promover amparo directo contra la sentencia definitiva y su posible aclaración corre a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación, con independencia de que en días posteriores alguna de las partes solicite alguna aclaración y ésta se acuerde. Justificación. Conforme a los artículos 1390 bis 21, 1390 bis 22 y 1390 bis 39 del Código de Comercio, en el juicio oral mercantil, 1. Las partes están obligadas a asistir a las audiencias del procedimiento. 2. La sentencia definitiva será dictada en la audiencia de juicio. 3. Las partes tienen la posibilidad de solicitar su aclaración en un plazo máximo de 60 minutos a partir de que el juez lea los puntos resolutivos. Y 4. La sentencia se tendrá por notificada en ese mismo acto sin necesidad de formalidad alguna. De lo anterior se desprenden los principios de concentración y celeridad que rigen este tipo de procedimientos y que se reflejan en la regulación especial sobre la notificación de las resoluciones dictadas en las audiencias, incluida la de juicio, que implican darlas a conocer a las partes en el propio acto de la diligencia.
Por ello, si las partes deben acudir a la audiencia de juicio en la que una vez emitida la sentencia definitiva cuentan con un plazo máximo de 60 minutos para solicitar su aclaración. Y esa resolución es notificada en ese acto, surtiendo efectos al día siguiente, tienen que sujetarse al plazo referido para pedir la aclaración que estimen y ajustarse a las reglas de notificación descritas para computar el plazo de 15 días para la presentación de la demanda de amparo directo, el cual corre a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación, lo que es acorde a las consideraciones de la jurisprudencia 1A/J 25/2017, décima, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 203-0308. Tipo, aislada. Prescripción de la acción cambiaria directa. Las disposiciones administrativas del Poder Judicial de la Ciudad de México que suspendieron los plazos y términos procesales derivados de las medidas de contingencia por la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2. COVID-19, no constituyen un supuesto de prórroga en el ejercicio de la acción. Hechos. En un juicio ejecutivo mercantil oral se condenó a la demandada al pago de la suerte principal y sus intereses. Interpuso amparo directo donde reclamó la ampliación del plazo de prescripción de la acción cambiaria directa que la autoridad responsable estableció a partir de la interpretación del Acuerdo 03-22/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. En relación con los diversos acuerdos plenarios 39-14/2020 y 03-19/2020. Que determinaron la suspensión de labores y plazos procesales en el Poder Judicial de la Ciudad de México por el periodo del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las disposiciones administrativas del Poder Judicial de la Ciudad de México que suspendieron los plazos y términos procesales derivados de las medidas de contingencia por la pandemia de COVID-19 no constituyen un supuesto de prórroga en el ejercicio de la acción cambiaria directa, al ser sustantivo, por lo que si el plazo de prescripción feneció en día inhábil, solo debe recorrerse el plazo al día hábil siguiente. Justificación. El plazo de prescripción de 3 años de la acción cambiaria directa dispuesto por el artículo 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se computa por años considerando días naturales, conforme al artículo 1176 del Código Civil Federal. En el mismo sentido, los artículos 81 y 174 de la citada Ley General contemplan la posibilidad de prórroga para el caso en que se deban cumplir obligaciones dentro de un plazo cuyo último día no fuere hábil, y expresan la condición de la prórroga, que extiende el plazo hasta el primer día hábil siguiente. Por tanto, las disposiciones administrativas mencionadas no constituyen un supuesto de prórroga en el ejercicio de la acción, al tratarse de cuestiones procesales. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.